Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Catlego. Ya saben, Catlego siempre cerca de ustedes, doctores, doctoras, en este camino rumbo al ENARM. Yo soy el doctor Matías Márquez Valderrama, soy neurólogo clínico y soy coordinador académico de Catlego. El día de hoy vamos a ver una capsulita pequeña, unos tips que les voy a dar de neuroinfecciones para que ustedes los utilicen de forma correcta, rápida y sencilla en su ENARM, ¿sí? Ya ven que pues ha estado cambiando, se cambió de fecha. Yo les sugiero a todos los médicos que van a presentar este famosísimo examen, lo hagan siempre con la misma intensidad. No bajen la intensidad del estudio por más que cambien la fecha, doctores. Lo más importante aquí es que ustedes sigan con la misma intensidad estudiando, ¿sí? Y que no aflojen el paso. Vamos a repasar unas cositas de forma rápida en neuroinfecciones, porque también tenemos con nosotros pues seguidores que son estudiantes de medicina, médicos internos, ¿sí? O simplemente médicos que quieren repasar el tema. ¿Ok? Vamos a comenzar y miren, antes de analizar los casos clínicos, antes de iniciar con el caso clínico número uno, voy a empezar al revés. Voy a empezar a darles primero unos tips, ¿sí? Para que ustedes contesten las siguientes preguntas. Tenemos nosotros aquí cómo se distribuyen primero las meninges. Vamos a ver el término primero de meningitis y luego de encefalitis y posteriormente de meningoencefalitis. Lo que se puede detectar en líquido cefalorraquídeo tras una infección de este tipo y los datos clínicos pivote. También quiero aclararles que vamos a abordar únicamente bacterias y virus, ¿de acuerdo? Es un tema bastante extenso para abordarlo en hora o bien hora y media. Entonces, vamos a repasar algo de anatomía. Hay que recordar que tenemos nuestro cráneo, ¿sí? Abajo del cráneo inmediatamente tenemos la dura madre. Recuerden, abajo del cráneo la dura madre. Y posteriormente tenemos la aracnoides. Por debajito de la aracnoides tenemos el espacio subaracnoideo, que es este de aquí. Y por último tenemos la pia madre y el cerebro. Entonces, de esa forma tenemos nosotros que abordar los casos, ¿sí? Primero la anatomía, recordar la anatomía, qué es lo que se afecta y posteriormente ya ver lo que es lo que respecta al caso clínico. Entonces, estas son las meninges, ¿de acuerdo? Dura madre, aracnoides, ¿sí? Y la pia madre. Entonces recuerden que las que están juntitas son la dura madre, ¿sí? La dura madre y lo que es la dura, y el espacio subaracnoideo, bueno, aquí está, la dura madre y la aracnoides, perdón. La dura madre y la aracnoides son las que están juntitas, aquí están, dura madre, aracnoides, y la pia madre es la que está separada, ¿sí? La pia madre es la que está separada de estas dos membranas de la dura madre y la aracnoides. La pia madre es la que está inmediatamente cerca al cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, dura madre, aracnoides, espacio subaracnoideo y luego ya está la pia madre, que es esta de aquí. Bien, entonces a las que nos tenemos que referir, o bien en meningitis, sobre todo, en la infección de las meninges, son a la aracnoides y a la pia madre, conocidas también como leptomeninges. Estas dos son las membranas que se llegan a afectar, ¿sí? Por el proceso inflamatorio que producen sobre todo las bacterias. Acuérdense que entre estas dos está este espacio, ¿sí? Que es el espacio subaracnoideo. Entonces, aracnoides y pia madre. Entonces, tenemos el espacio subaracnoideo, recuérdenlo. Tenemos la pia madre y las que forman las leptomeninges son aracnoides, ¿sí? Y pia madre. Entonces, nosotros tenemos
que para el ingreso o para que las meninges se lleguen a afectar, recuerden ustedes que pueden ser por dos vías. Una vía exógena, ¿sí? Una vía exógena, ya sea una herida en lo que es el cráneo, en la bóveda craneal, ¿sí? Un escalpe, por decir, o simplemente una herida por un arma punzocortante mal cuidada. Y estas bacterias o estos patógenos externos son los que pueden llegar precisamente, a ver, déjenme darles el efecto aquí, ándele, sí, al espacio subaracnoideo. Entonces llega al espacio subaracnoideo, esa es una forma de invadir este espacio subaracnoideo, y la otra forma es que el patógeno que se encuentra precisamente dentro del cuerpo, ¿sí?, lo haga de forma hematógena, ¿sí?, por nuestro vaso sanguíneo, aquí por la arteria, por los capilares que también se encuentran en el espacio subaracnoideo. Entonces son dos formas, ¿de acuerdo? Una de las formas más frecuentes que llega a producirse de forma, o que produce de forma interna o comunicación interna de las bacterias, es por medio de la sinusitis. Acuérdense que la sinusitis o los procesos infecciosos a nivel de las cavidades de los senos paranasales pueden llegar a producir precisamente estas infecciones, o bien en el caso de las mastoiditis, pero bueno, son las más frecuentes, tanto internas como externas, ¿sale? Obviamente estas bacterias cuando llegan, o estos patógenos cuando llegan a lo que es el espacio subaracnoideo, se multiplican, ¿sí? Se multiplican y empiezan a producir un proceso, valga la redundancia, inflamatorio en este espacio. Por eso les comentaba que cuando hablamos de meningitis no es exclusivamente que se afecten todas las meninges, no, se afectan precisamente la aracnoides, ¿sí?, y la pia madre, que son llamadas leptomeninges, precisamente por la continuidad o por estar cerca de este espacio subaracnoideo. Una vez que llegan las bacterias a este espacio subaracnoideo y empiezan a hacer su proceso inflamatorio, ¿qué es lo que vamos a tener primeramente? Si es un proceso bacteriano, ¿sí?, en el líquido cefalorraquídeo, se los puse así ahorita, así de sencillo, ¿no? Va a haber un aumento de los polimorfonucleares, va a haber una disminución de la glucosa y va a haber un aumento de las proteínas. En este caso, recuerden que los polimorfos nucleares pertenecen a los leucocitos, ¿sí? Es un tipo de leucocitos, chicos. Pero cuando aumentan a nivel de líquido cefalorraquídeo los polimorfos nucleares o neutrófilos o leucocitos como tal, se llama pleocitosis. Ese es el término, pleocitosis, ¿de acuerdo? Y las proteínas, cuando aumentan, pues ustedes saben que se llama proteinorraquia. O sea, hay un aumento de las proteínas necesariamente que nos traduce un proceso inflamatorio, ¿sí?, a nivel de este espacio subaracnoideo, y hay un aumento de los polimorfonucleares. Ahí está la característica principal del líquido cefalorraquídeo cuando sufre una invasión de tipo bacteriano. Fíjense bien la diferencia que tiene con el proceso de tuberculosis. Vean ustedes, ahí les puse la diferencia. La única diferencia, bueno, para términos de examen, es que sustituimos los polimorfos nucleares, observen, por los linfocitos. Y la glucosa y las proteínas quedan igual, o sea, disminución de la glucosa a un tercio menos de lo que es la glucosa sérica, y sigue habiendo un aumento de proteínas. Hasta ahorita esa es la diferencia. Ven ustedes la bacteriana con la tuberculosa. Bacteriana, tuberculosa. Bacteriana, otra vez, tuberculosa. Esa es la diferencia. Polimorfonucleares en bacteriana, linfocitos en tuberculosis. Ahora fíjense bien la diferencia que existe con los virus. Ahí les puse. ¿Sí? Lo que cambia, ¿qué es? La glucosa, ¿verdad? La glucosa, a diferencia de la tuberculosis, observen ustedes, en la tuberculosis está disminuida,
pero en las infecciones virales está normal. Ahí está la diferencia. Bien. Vamos a ver la diferencia con la bacteriana, que es con los linfocitos, aumenta los linfocitos en la tuberculosis, y con la viral, observen ustedes, la glucosa es normal. Hay un aumento de linfocitos, igual que la tuberculosis, o un aumento de proteínas, igual que la tuberculosis, pero la glucosa es normal, ¿sale? No hay hipoglucorraquia. Perfecto. Entonces, observen ustedes, ahorita a grandes rasgos estamos observando bacterias donde hay un aumento de las células blancas, también expensas de polimorfonucleares, cuando son virus igual de 10 a 1000 células blancas, porcentaje predominantemente, ya saben, de linfocitos, ¿sí? Menos del 20% polimorfonucleares. Hongos, vamos a darle una adelantadita. Después vamos a ver los hongos porque son muy importantes. De hecho, algunos se parecen con procesos infecciosos bacterianos y virales, pero no lo dejé para esta sesión, lo dejé para otra sesión. De 10 a 500 células blancas, expensas de linfocitos. Y fíjense ustedes la tuberculosis. Igual, de 50 a 500 células blancas a expensas de linfocitos. Entonces, son un 80% de linfocitos, 50% de linfocitos en virus. Pero en el examen, a veces no, son tantos números que ustedes ven, aquí 10, 50, de 10 a 100, de 10 a 500. En el examen, obviamente estos números, con tantos datos que nosotros traemos estudiados para el examen, se nos pueden llegar a olvidar. Por eso les comentaba yo al inicio que se aprendieran de esta forma, ¿sí? A grandes rasgos, cada una de las infecciones. Bacteriana a expensas de polimorfonucleares, glucosa baja y proteínas altas. Tuberculosis a expensas de linfocitos altos, glucosa baja y proteínas altas, igual que la bacteriana en cuanto a glucosa y proteínas. Y fíjense la diferencia con virus, glucosa normal, ¿sale? ¿Por qué? Porque hay que analizarlo primeramente así, porque les digo, todos estos números, ¿sí? Estos números se nos pueden confundir, ¿sí? Nos podemos confundir en el momento del examen. Por eso hay que tener de forma gruesa este concepto, ¿de acuerdo? Ya sabemos hasta ahorita que son dos vías de entrada, una exógena y una endógena, ¿de acuerdo? De los virus y de las bacterias. Ahora, en las meningitis, ¿qué vamos a encontrar? Ya saben los datos de irritación meningia, pero ¿cuáles son? Bueno, ponemos a nuestro paciente en decúbito dorsal, aquí como muestra el esquema, doblamos la rodilla, ¿sí? Con la pierna a unos 90 grados y posteriormente hacemos esta maniobra, miren, ¿sí? Subimos la pierna de forma, ¿qué será? Unos 45 grados más, 35 grados más. El caso es que levantamos la pierna, ¿sí? Ya no es un ángulo recto, ¿sí? Ya abrimos ese ángulo y al paciente le va a producir dolor, ¿sí? Ese dolor nos habla de irritación meningia. Otro signo, fíjense, el signo de abajo, bueno, este de aquí, vean ustedes, este paciente, el de abajo, a ver si me alcanzo a ver. Sí. ¿Sí? Okay. El paciente de abajo, vean ustedes, levantamos ligeramente el cuello, ¿sí? Digo, hay que avisarle al paciente. La mayoría de estos pacientes están conscientes, se quejan de dolor de cabeza. Obviamente existe fiebre, eso sin duda. Y al momento en que levantamos ligeramente la cabeza, va a suceder esto, miren. Eso es lo que sucede en el paciente. O sea, levantamos la cabeza y los pacientes flexionan las piernas, ¿de acuerdo? El primero se llama signo de Kerning, aquí está. Y el segundo, ustedes lo conocen o lo han leído por ahí, es el signo de Brudzinski. Entonces el primero, Kerning, y el segundo se llama Brudzinski. Ahí están los dos signos que nos hablan de irritación meningia. Hasta ahorita estamos hablando, les digo, de pura meningitis, donde se afectan las leptomeninges.
que son la aracnoides y la pia madre. Bien, Kerning y Brunziski, que nos hablan de irritación meningia, o sea, hablando de cefalea y hablando también, añadiendo al cuadro clínico, obviamente, fiebre y estos datos de irritación meningia. Ahora, cuando existe un proceso infeccioso que está irritando, obviamente, las leptomeninges, pero sobre todo la pia madre, se irrita o se puede llegar a irritar también lo que es nuestra vía córtico-espinal. Recuerden ustedes que la vía córtico-espinal, ¿sí? Como su nombre lo dice, va desde la corteza cerebral, ¿sí? Baja por todo lo que es el tallo, que está conformado por el mesencéfalo, por el puente y por el bulbo, y en el bulbo se cruza hacia el lado contralateral, es decir, la vía córtico-espinal del lado izquierdo, ¿sí? Se va a cruzar hacia el lado derecho, pues ¿para qué? Para inervar todo el hemicuerpo del lado derecho, ¿sí? O sea, el hemisferio izquierdo del paciente controla el hemicuerpo derecho. Por lo tanto, si tenemos irritación de la vía córtico-espinal, acuérdense que la vía córtico-espinal pues es una vía meramente motora. Cuando se irrita, nos da los datos de neurona motora superior, que consisten en hiperreflexia, respuesta plantar extensora o bien llamado signo de Babinski. La paresia, en este caso, tiene que ser una paresia del miembro torácico y el miembro pélvico, que en conjunto se van a llamar pues hemiparesia, y el signo de Hoffman. El signo de Hoffman que se da a nivel del dedo medio con flexión del pulgar. Entonces, si se irrita la vía córtico-espinal del lado izquierdo, vamos a tener nosotros datos de neurona motora superior en el hemicuerpo derecho. ¿De acuerdo? Si se irrita. ¿Cómo se puede irritar? Por el tema que estamos hablando ahorita, por un proceso infeccioso. Igual, si se irrita la vía córtico-espinal del lado derecho, se va a afectar el hemicuerpo izquierdo. Y contralateralmente vamos a tener datos de neurona motora superior en el hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se irrita la motoneurona derecha. Igual, vamos a repasar datos de neurona motora superior en el hemicuerpo izquierdo, hiperreflexia, respuesta plantar extensora, paresia y Hoffman. ¿De acuerdo? Entonces, desde ahorita les comento, los pacientes con meningitis vienen por lo general, generalmente conscientes. Refieren dolor de cabeza, opresivo, constante. Algo bien importante que es la fiebre, como les comento. Fiebre y los datos de irritación meningia, Kernig y Brunziski. Pero además, como les comento, la meninge que se pone en contacto ya con el cerebro, que es la pia madre, entonces esa pia madre va a irritar las vías córtico-espinales. Y si lo hace de forma bilateral, como les demuestro aquí, ¿sí? De forma bilateral, pues el paciente de forma bilateral va a tener neurona motora superior, ¿sí? O sea, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Ahí van a estar las dos motoneuronas. O sea, el paciente va a llegar con su rigidez de nuca, se va a quejar, pero al momento en que ustedes lo exploran, van a encontrar hiperreflexia, van a encontrar Babinski, ¿sí? Pueden encontrar paresia, aunque es muy raro, pero sí pueden encontrar la hiperreflexia y pueden encontrar lo que es la respuesta plantar extensora. ¿Sí me expliqué? Eso sería el cuadro clínico de una meningitis. Entonces, cuadro clínico de meningitis, les digo, el paciente viene consciente, alerta, con cefalea, poco tolerable, puede agregarse náuseas y vómitos, vamos a ver ahorita
que es lo que más se puede agregar. Temperatura de 38 grados hacia arriba y datos de irritación meningia, como muestra aquí el esquema, los datos de irritación meningia, más los datos de motoneurona superior, como son la hiperreflexia y la respuesta plantar extensora. ¿Sí? O sea, el Babinski. Eso es cuando viene el paciente por pura meningitis. Pero ojo, cuando el paciente viene por una encefalitis, los pacientes se van a quejar sobre todo, o más bien van a manifestar estados confusionales, ¿sí? Estados confusionales o bien estados de agitación psicomotriz primero, y vamos a tener también, aparte de los datos de agitación psicomotriz, obviamente vamos a tener fiebre, ¿sí? Temperaturas igual por arriba de 38 grados y podemos llegar a tener, obviamente, pues las crisis convulsivas. Entonces, se agregan crisis convulsivas a los cuadros de encefalitis, pero los pacientes con encefalitis, acuérdense, insidiosamente empiezan con fiebre y posteriormente se agregan el estado confusional, dónde estoy, quién eres tú, estoy viendo elefantes, mira cómo se mueve aquella silla, ¿sí? Es un estado confusional. Y posteriormente se pueden agregar lo que son los cuadros convulsivos en las encefalitis. En las encefalitis, en los exámenes, no los pintan con cuadros de irritación meningia, chicos, ¿sí? Los pintan como estados confusionales con agitación psicomotriz, fiebre y obviamente las convulsiones. Así es como pintan a las encefalitis. Y las meningitis, les digo, los pacientes están conscientes, orientados al inicio del cuadro clínico, obviamente. Fiebre 38, datos de irritación meningia y datos de neurona motora superior, que también obviamente como se irrita el encéfalo, como su nombre lo dice, los datos de motoneurona superior los podemos encontrar o los encontramos también en los cuadros de encefalitis, ¿de acuerdo? En los cuadros de encefalitis también podemos encontrar los datos de motoneurona superior. Bien, entonces hasta aquí les pinté el cuadro, les expuse el cuadro de una meningitis típica y una encefalitis típica, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué se complican sobre todo las meningitis? ¿Por qué se llegan a complicar esos procesos de meningios producidos por la mayoría por procesos bacterianos? Bien, ojo, aparte de lo que presenta clínicamente con el cuadro de meningitis, fíjense bien, aquí les puse yo el espacio subaracnoideo. Y estas cositas amarillas, todas estas cositas, círculos amarillos, son las proteínas. Proteínas que se elevan precisamente por un proceso inflamatorio. Entonces, todas estas proteínas, ¿sí? Andan ahí circulando pues en el espacio subaracnoideo y hacen que la densidad del líquido cefalorraquídeo, en vez de que sea una densidad de tipo agua, ¿sí? Una densidad así como tipo miel, ¿sí? O sea, en vez de ser tan densos como el agua, ya no es tan denso como el agua, sino que el proceso inflamatorio por el aumento de las proteínas, se llama hiperproteinorraquia, produce precisamente que el flujo de líquido cefalorraquídeo vaya enlenteciéndose, ¿sí? Se va enlenteciendo en todo el flujo de líquido cefalorraquídeo e incluso las cisternas, lo que son los plexos coroideos, lo siguen produciendo, pero se empieza precisamente a hacer ese proceso semiobstructivo en todo el flujo de líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué va a producir? Bien, aquí les puse un aumento de lo que es el tallo cerebral. Acuérdense que este es el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Y acuérdense que también del tallo cerebral, ¿sí? Que es mesencéfalo, puente y bulbo, nacen nervios craneales. ¿Sí? Todos los nervios craneales salen del mesencéfalo. Bien, todo este proceso inflamatorio, ¿sí? A nivel del líquido cefalorraquídeo va a producir obstrucción, una pseudo obstrucción, o sea, va a empezar a producir una
hidrocefalia que le dicen al inicio comunicante y posteriormente no comunicante, o sea, obstructiva. Es por eso que a veces a los pacientes que tienen meningitis bacterianas maltratadas o incluso en las meningitis tuberculosas, por este aumento de las proteínas llega a tapar precisamente los agujeros de Luschka, de Magendie, o bien llegan a tapar el acueducto de Silvio y se producen estas hidrocefalias por este proceso inflamatorio que se llega a producir en el espacio, en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? O en el espacio subaracnoideo. Cuando empieza a taparse estos agujeros, los de Luschka, Magendie o bien el acueducto de Silvio, el tercer ventrículo, entonces este proceso inflamatorio empieza a afectar lo que son las raíces de los nervios craneales o igual al mismo tallo cerebral, pero empieza a producir un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio a nivel del nacimiento de los nervios craneales. Aquí les puse un ejemplo. Entonces, al paciente que viene con su dolor de cabeza, con temperatura de 38 grados centígrados, con sus datos de irritación meningia, que le encuentran ustedes Babinski, también hay que buscarle precisamente datos, pues ahora sí que directos de obstrucción del líquido cefalorraquídeo, que obviamente nos estarían traduciendo como una complicación, una hidrocefalia de tipo no comunicante. Entonces, por esta irritación que se da aquí, ¿sí? En el espacio subaracnoideo, en las cisternas, ¿sí? Nuestro paciente va a empezar a comprometer las vías, primero que nada, las vías parasimpáticas del tercer nervio craneal. Estas vías parasimpáticas del tercer nervio craneal que están aquí en azul son fibras que se encargan principalmente en el ojo de la miosis, o sea, de cerrar el ojo. Cuando estas fibras parasimpáticas, por todo ese proceso infeccioso que está fluyendo en el espacio subaracnoideo, empiezan a comprometer estas fibras parasimpáticas, el paciente ya no va a poder hacer la miosis como tal, ¿sí? O sea, si ustedes le pasan la lamparita, ya no va a ser miosis, al contrario, ustedes pueden encontrar en esos pacientes que se complican por procesos infecciosos y por ende la inflamación secundaria, vamos a tener, vean ustedes la pupila del paciente que se la puse ahí roja para que la alcancen a ver. La pupila se va a dilatar. ¿Pero por qué se dilata la pupila? Porque las fibras parasimpáticas obviamente están afectadas. Si se afectan, ya no va a poder hacer la miosis, sino que se va a dilatar la pupila a grandes rasgos. Entonces vamos a encontrar primero que se dilata una pupila y luego se dilata la otra, y todo es por el proceso inflamatorio que se está dando a nivel de las cisternas, de los agujeros y del acueducto de Silvio, ¿sí? Porque se está obstruyendo por ese proceso inflamatorio secundario ¿a qué? A una hiperproteinorraquia, ¿sí? Los libros, sobre todo el libro de Fustinioni, que es el de semiología neurológica, lo mencionan como fenómeno de Freud o bien síndrome de Freud, ¿sí? A todo este proceso. Bien, entonces, como les comento, todas estas bacterias que andan en el espacio subaracnoideo van a producir precisamente afección de las fibras parasimpáticas y la pupila se va a dilatar porque ya las fibras parasimpáticas no van a poder hacer su función normalmente, que es la de miosis, sino que va a dilatar el paciente y obviamente todo ese proceso obstructivo pues va a producir una hidrocefalia de tipo no comunicante y por ende se va a enclavar las amígdalas y puede llegar a morir el paciente. Aquí está un claro ejemplo de lo que sucede en una meningitis complicada o bien en una meningitis tuberculosa. Vean ustedes todo el proceso inflamatorio, lo que produce precisamente. Aquí se ve un corte axial a nivel del tallo cerebral mesencéfalo, donde obstruye o donde están obstruidos los agujeros de Luschka y Magendie. Vean ustedes todo esto amarillo, pues es el proceso inflamatorio de lo que les comento, que es precisamente a este nivel, a este nivel. Bien, entonces, ahora, eso es clínicamente y pues ya les presenté al paciente de postmortem, ¿no? Pero
cuando se está produciendo este proceso inflamatorio por una invasión bacteriana, clínicamente nosotros vamos a observar, esta es una tomografía normal, observen ustedes ahí el tercer ventrículo con la glándula pineal, las astas ventriculares anteriores, el septum pellucidum, el brazo posterior de la cápsula interna. Observen ustedes, esta tomografía es normal, pero cuando este proceso inflamatorio se empieza a dar, todo este proceso inflamatorio, entonces se empieza a observar que se dilatan estas estructuras de aquí, que son las astas temporales. Las astas temporales se empiezan a dilatar, que es un signo temprano de hidrocefalia. Igual el tercer ventrículo se empieza a hacer circular. Observen ustedes ahí este tercer ventrículo circular. Y obviamente observamos que los surcos y cisuras se borran en la tomografía. Observen ustedes la diferencia que existe con una tomografía normal, ¿sí? Donde no están borrados. Aquí están totalmente borrados. Y hay un realce de las meninges, ¿sí? Aquí hay un realce. Y eso es lo que llega precisamente a complicar el cuadro clínico de las meningitis bacterianas y sobre todo les comento de las meningitis tuberculosas. Entonces, repasando etiología en cuanto a las meningitis bacterianas. En el recién nacido vamos a tener el grupo principalmente por el estreptococo, la E. coli, la listeria, ¿sí? Que son los principales que se dan en el recién nacido. Niños y adolescentes, la Neisseria meningitidis y el estreptococo pneumoniae. Y en adultos sigue prevaleciendo, observen ustedes, el estreptococo pneumoniae. Esas son las bacterias que por edad ustedes pueden, según la edad, pueden decir que de qué se trata o presumir de qué se trata la distribución y pues ponerlas en su examen, ¿no? Ahí están, recién nacido, niños y adolescentes y adultos, y pueden ustedes ver que pues aquí en niños y adolescentes les ponen en primer lugar Neisseria meningitidis y en adultos Streptococcus pneumoniae, aunque Streptococcus pneumoniae está en los dos, ¿de acuerdo? Entonces, ténganlo muy en cuenta. De los virus, los más comunes, ahí está, el enterovirus, el herpes virus y HIV. Y menos comunes, pues tenemos los del varicela zoster, el virus linfotrógico humano, que son menos comunes. Pero los que más llegan a preguntar son el enterovirus, el herpes virus y el HIV. Este enterovirus, ya saben, pues es más común en niños, ¿sí? En bebés. Y ahorita vamos a ver casos para que diferencien ustedes entre una meningitis, en una encefalitis, de acuerdo a las opciones que les den para que ustedes contesten correctamente. Bien, ahora sí, vamos a revisar este caso clínico. Revisamos este caso clínico primero. Ahí lo vamos a leer. Miren, se revisa durante la guardia intrahospitalaria a un paciente de 62 años, diabética, hospitalizada por presentar un cuadro previo de infección de vías respiratorias bajas desde hace 3 días. Ahí está hospitalizada. Actualmente cursando con cuadro confusional hiperagudo de 12 horas de evolución, controlado a base de haloperidol. Llega el médico residente, la familiar le dice, oiga, mire cómo está mi mamá, no se quiere sentar, ya le dije que se sentara, pero está muy agitada, no puedo con ella, y le dan su haloperidol, remitiendo parcialmente el cuadro. Ahí parece ser que se calma. Se revisa a la paciente, la cual muestra ataque al estado general, dificultad respiratoria leve por la neumonía que tenía, estertores audibles a distancia, somnolienta y tiene una pararespuestas al interrogatorio dirigido. Con pupilas de 2 milímetros cada una, están hiporreactivas y denota aumento de los reflejos, así como una respuesta plantar extensora en ambos pies. Y algo que les añaden aquí, rigidez de nuca dolorosa a la movilización. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ustedes están ya analizando con lo que les dije, qué es lo que está pasando en esta paciente. O sea, analicen el cuadro clínico de aquí, aquí. ¿Sale? Paciente hospitalizada, diabética, empieza con un estado confusional agudo, fiebre, datos de irritación meningia y también datos de neurona motora superior. Entonces les dicen directamente así,
La citoquímica demuestra el líquido cefalorraquídeo que va a mostrar en esta paciente. Comenta la doctora Carolina Camacho, Andrea, Sama, Marco Paulín, Dalia, Edward, Jacqueline, Jorge, Kareni, Cassandra, Antonio, Martín, inciso C. Doctora Litsi, inciso D de dedo. Bien, fíjense, la mayoría obviamente se fue con el inciso C, proteínas elevadas y neutrófilos elevados. Pero, ojo, por ahí me contestaron que proteínas elevadas y linfocitos elevados. Sí pudiera ser, pero aquí, doctora, el problema es que se están conjugando los dos cuadros. Un cuadro de encefalitis manifestado por el estado confusional agudo y por eso ustedes se van inmediatamente con los linfocitos, ¿sí? Diciendo si es encefalitis es viral y por lo tanto si es viral, entonces linfocitos elevados, ¿sale? Pero aparte te dicen que la paciente ya tiene rigidez de nuca. O sea que se está tornando el cuadro con una meningoencefalitis, ¿sí? Como es una meningoencefalitis, pues ¿qué va a predominar? Principalmente, pues los neutrófilos, ¿sale? Porque es primero el proceso inflamatorio secundario, una infección de tipo bacteriana. Hay que tomar en cuenta que tiene una infección de vías respiratorias previas, ¿sale? ¿Causadas por qué? Lo más común, dicen ahorita COVID, no. Lo más común, o sea, sería ahorita Streptococo pneumoniae. Entonces, como es Streptococo pneumoniae, por lo que les comenté en los cuadritos, miren, adultos, Streptococo pneumoniae. Produjo primero, pues sí, su encefalitis, pero ya vimos que está afectando lo que es las leptomeninges, por eso la rigidez de nuca, ¿de acuerdo? Entonces, proteínas elevadas y neutrófilos elevados. Dice, criterios de líquido cefalorraquídeo para el diagnóstico inicial y diferencial de meningitis. Aquí les puse yo la apariencia, ¿sí? Lo normal. Meningitis bacteriana, donde ya sabíamos que hay proteínas elevadas, ¿sí? Y sobre todo a expensas de neutrófilos. La meningitis viral o meningoencefalitis, observen, proteínas por lo general bajas, aunque no siempre, cuando en las encefalitis, proteínas bajas, y fíjense, neutrófilos bajos, ¿sí? Y glucosa de 45. Cuando son virales, ¿sí? Cuando son bacterianas, predomina precisamente el aumento de proteínas y de neutrófilos. Cuando son bacterianas, como en este caso, tiene un proceso inflamatorio previo, que es la infección de vías respiratorias, Streptococo pneumoniae. Y según su etiología, fíjense, lo mismo que les puse, polimorfos altos, glucosa baja y proteínas alta, meningitis bacteriana, pueden ser las meningitis tuberculosas, ¿sí? Y cuando son los linfocitos altos, glucosa baja y proteínas altas, por lo general son tuberculosas, chicos, ¿sí? Los linfocitos altos, glucosa normal y proteínas altas, las encefalitis sobre todo, ¿sí? Las encefalitis o infecciones parameningias como otitis, mastoiditis, pero sobre todo las encefalitis, ¿de acuerdo? Segunda pregunta con este mismo caso clínico. ¿Cuál va a ser el microorganismo que probablemente se aísle? O aquí les dicen el microorganismo que probablemente se aísle será y les ponen ahí las opciones. Obviamente, pues ya les dije yo, por un cuadro de infección de vías respiratorias bajas ya previo, pues se trata del Streptococo pneumoniae. ¿Sí ve acá? ¿Contestaron esa? Porque está el estafilococo aureus, ahorita vamos a ver el estafilococo, vamos a ver al meningococo y al Haemophilus influenza. Entonces, fíjense bien lo que nos dicen las guías de práctica clínica. Los factores de riesgo para adquirir meningitis aguda bacteriana dependen del agente causal. Y sobre todo en meningitis neumocócica ocurre en pacientes con antecedente de enfermedades como neumonía, como nuestra paciente, ¿sí? Otitis media y sinusitis aguda.
Entonces, estos son los factores de riesgo y nos dicen, los grupos con mayor riesgo incluyen pacientes de edad avanzada, fumadores y diabéticos, como nuestra paciente que era diabética, ¿sí? Y los agentes etiológicos causantes de meningitis bacteriana adquirida en la comunidad dependen de factores como edad, estado inmunológico y los factores de riesgo. Ok. Aquí les puse yo este cuadrito para que lo tengan en cuenta, según la meningitis adquirida en la comunidad, ¿sí? Bacteriana. Fíjense ustedes, son Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis hasta en el 80%, seguida por Listeria y Estafilococo. Y ojo, ¿sí? Ojo, bacilos gram negativos. E. coli, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas aeruginosa, ¿sí? Entonces, ojo, estos son bacilos gram negativos, E. coli, que son también los más, son frecuentes, pero estos son gram positivos, cocos gram positivos, y estos son bacilos gram negativos, para que lo tengan también en cuenta. Y hemófilos influenza tipo B es una causa menos frecuente debido a la inmunización universal, ok. Pero estos dos grupos son los que debemos de estar tomando en cuenta hasta ahorita. Doc, tenemos una pregunta del doctor Ábalos Hernández. Tomando en cuenta la edad del paciente, ¿el estado confusional podría ser delirio propiciado por la infección? Podría ser delirio propiciado por la infección, ¿sí? Puede ser un delirio propiciado por la infección, pero ahora sí que necesitamos ver están ahí en el cuadro clínico, están tratando de confundirlos para que ustedes contesten directamente encefalitis, ¿de acuerdo? O sea, es lo que ellos quieren, que ustedes digan es encefalitis y contesten precisamente la D, ¿sí? Aumento de linfocitos. Entonces, esa es la cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y estoy con ustedes en un momento, ¿sale? Para que tomen un descansito. Vamos a seguir con este caso. Hola doctor, doctora. Gracias por vernos. Queremos invitar al curso Los 50 Esenciales, en el que te ayudaremos a dominar los temas del ENARM y a conseguir tu sueño de ser especialista. Durante las 8 semanas de curso, formarás parte de nuestra metodología de estudio BIRMA-PC. Te acompañaremos con videos, resúmenes, mapas conceptuales, palabras clave, preguntas rápidas, contenido extra, simulacros. Imagínate tener la seguridad de que tendrás más de 200 preguntas correctas en tu examen. Mándanos mensaje después de esta transmisión para más información. Ser especialista es lo tuyo, que pases el ENARM, lo nuestro. ¿Qué tal, doctores? ¿Cómo están? Se transformó el doctor Matías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Miren, yo soy el doctor Lugo, soy Project Manager de Catlego. Antes que nada, quiero agradecerles enormemente a todos ustedes porque nos siguen desde el primer webinar. Yo soy quien les escribe justamente desde el primer webinar todos estos comentarios que hacemos por el chat. Les agradecemos muchísimo y antes que nada quiero decirles que les deseo en verdad toda la vibra positiva y todo del universo se los mando para que en este NARM, en este examen nacional que vayan a presentar, les vaya de maravilla, logren ese objetivo, sean residentes de lo que ustedes gusten y bueno, nosotros siempre vamos a estar para ustedes. Quiero comentarles que estas clases abiertas van a terminar en julio. Estamos ya en las últimas clases abiertas. En julio, todos los jueves de julio vamos a tener unas clases también. Y quiero platicarles un poquito sobre el curso de los 50 esenciales. No nos va a tomar mucho, 1 minuto, 2 minutos, y regresamos con el doctor Matías para que sigan contestando sus casos clínicos y sigan con nosotros. El curso de los 50 esenciales, tenemos, con la experiencia que tiene el doctor Matías y el curso del doctor Matías, que nos unimos, fue que desde hace 10 años hemos tenido la base de datos de estos 50 temas más preguntados en el examen nacional desde hace 10 años. Y los tenemos en el curso de los 50 esenciales. Muy importante, ¿qué vas a ir o cómo vas a ir viendo cada uno de estos temas? Vas a tener nuestra metodología de estudio que se llama BIRMA PCS. Primero vas a tener videos animados, como el que les vamos a presentar a continuación. Seguido de ese video animado, vas a tener
resúmenes específicos del tema, mapas conceptuales, mnemotecnias, palabras clave. Olvídate, vas a tener muchísimo material con qué trabajar, muchísimo. Y está realmente fascinante. Estamos ahora sí que tirando todo para que tengas el mejor curso a tu disposición. Solamente en estos 5 días de junio tienes la oportunidad de pagar el curso en 2 pagos. Puedes hacer tú un pago de 50% y hasta el 15 de julio puedes liquidar. Algo que ya no va a volver a pasar. Entramos en julio y solamente viene la preventa. También te digo que aproveches los temas esenciales, los bonus que tenemos, y que también estoy terminando algunas pláticas con un curso de lectura rápida para que lo tengas completamente gratuito en tu curso Los 50 Esenciales. Ese curso de lectura rápida te va a aumentar un 20% tu comprensión y te va a duplicar tu velocidad lectora. Eso te va a ayudar muchísimo para toda tu residencia. Entonces, sin más me despido. En verdad te agradezco de corazón que estés con nosotros. Te mando un enorme abrazo y te dejamos con este video animado. Gracias. Bienvenido a otra lección de tu curso, Los 50 Esenciales con Catlego. En esta ocasión revisaremos el tema de patología endometrial. La poliposis endometrial es causada por la pérdida del balance entre los niveles de estrógeno y progesterona y se relaciona con alta estimulación estrogénica. Los pólipos se desarrollan en sitios del endometrio con mayor expresión de receptores de estrógeno y disminución de los receptores de progesterona. Los factores de riesgo para desarrollar hiperlapsia endometrial son posmenopausia, edad mayor a 45 años, obesidad, nuliparidad, terapia hormonal sin progesterona, así como antecedente familiar de cáncer de endometrio o colon, diabetes y uso prolongado de tamoxifeno. Ok, muchas gracias. Vamos a seguir. Miren, como les comentaba, entonces, ¿por qué era el estado confusional? El estado confusional es un distractor ahí, puede ser por muchas cosas, puede ser por el mismo proceso inflamatorio, puede ser por la diabetes descompensada, no nos dan laboratorios o cifras extra, pero el caso es que en esta pregunta ellos quieren que te confundas y contestes precisamente encefalitis y por lo tanto, si es encefalitis, etiología directamente viral, y así debe ser. Pero aquí ya conjugan las dos cosas porque ya te están dando los datos de irritación meningia. ¿Cómo es? Pues rigidez de nuca. Aquí ya lo especifican. Y les ponen tercera pregunta, chicos. Tratamiento empírico. Les ponen tratamiento empírico a utilizar en esta paciente. Ustedes ya van, ya le dieron aloperidol, ya le dieron soaldol, pero ya le hacen el estudio de líquido cefalorraquídeo, se dan cuenta que es una meningoencefalitis bacteriana, etiología Streptococcus pneumoniae. ¿Y cuál sería el tratamiento empírico a utilizar, chicos? ¿Qué harían? Hay 2 preguntas. Hay 3 preguntas. La pregunta del doctor José Miranda Trejo. En un paciente con pie diabético, ¿es probable una neuroinfección compartida en dicho sitio? Sí, sí puede ser. En este caso, la etiología sería directamente Staphylococcus aureus. Puede ser Staphylococcus aureus. De hecho, vamos a ver un caso clínico similar al que comenta, doctor. Puede ser Staphylococcus aureus. Acuérdense que hay 2 formas de adquirir la meningoencefalitis, la meningitis. Una exógena y una endógena. La exógena les comentaba yo que es por alguna solución de continuidad en la piel, o bien alguna herida por una herma punzocortante. Esa sería una exógena. La endógena puede ser secundaria a una sinusitis bacteriana o bien también a una endocarditis. Vamos a verlo más adelante, pero sí, un foco de infección puede ser un pie diabético, claro. El doctor Eduardo González, ¿cómo vamos a encontrar en líquido en la meningitis tuberculosa? Y la doctora Andrea, ¿la encefalitis no da rigidez de nuca? La encefalitis para términos, Andrea, para términos de examen, no la van a poner como rigidez de nuca. Fíjate, una encefalitis va a empezar con un estado confusional
¿sí? Un estado confusional meramente, agitación psicomotriz, y vas a encontrar datos de neurona motora superior en las encefalitis, ¿de acuerdo? Para términos de examen, no vas a encontrar también, incluso en la clínica, irritación meningia, ¿de acuerdo? No vas a encontrar ni el Kerning y el Brunziski, Andrea. Vas a encontrar nada más el estado confusional en la encefalitis. ¿Y la otra era qué? La otra, ¿cómo vamos a encontrar el líquido en la meningitis tuberculosa? Ahorita vamos para allá. Acuérdense, la meningitis tuberculosa, por aquí tengo la meningitis tuberculosa, aumento, ya dijimos, de linfocitos, glucosa baja, ¿sí? Y proteínas elevadas. Esa sería en la meningitis tuberculosa, ¿de acuerdo? Pero leucocitos o pleocitosis aumentado a expensas de linfocitos, que también es la otra descripción, proteínas elevadas y glucosa baja. Acuérdate que la diferencia con la viral, con la meningitis viral, es que también existe linfocitos aumentados, igual que en la tuberculosa. También existe proteínas elevadas, igual que la tuberculosa, pero la glucosa es normal en la viral y la glucosa es baja o está baja en la tuberculosa. Bien, entonces, a ver el tratamiento, no sé si han contestado algunos en este caso. Sí. Doctor Jorge Ángel Cabrera, Martín Ramos, Miriam Diana Báez, inciso B, Pame Arias, inciso C, el doctor Harold Ordóñez, inciso A, pero la gran cantidad de inciso C. Sí, Ampi y Genta. Bien, fíjense, cuando estamos nosotros en este cuadro, imagínense que ustedes están de guardia, a la 1 de la mañana se les presenta este cuadro clínico. Y algo bien importante, chicos, esto miren, respuesta plantar extensora en ambos pies. Y algo también bien importante, pupilas, ¿va? Pupilas de 2 milímetros cada una, hiporreactivas al estímulo, ¿sí? Entonces, están hiporreactivas y aparte ya tienen ustedes datos de neurona motora superior, o sea, tienen un Babinski bilateral, ¿sí? Van a decir, caray, ¿por qué esa opción? Ahí les voy. Fíjese, en el tratamiento antimicrobiano empírico, como les comentan aquí, tratamiento empírico de primera elección en paciente adulto inmunocompetente con meningitis bacteriana, se recomienda la administración de ceftriaxona o cefotaxima. Ese vendría siendo el antibiótico, ¿sí? Pero van a decir, bueno, ¿y por qué la dexametasona, doctor? Bien. Entonces, estas son las dosis, aquí se las puse. Se recomienda administrar ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina, 60 miligramos en 2 dosis de carga y continuar con 15 miligramos. En caso de que piensen que es resistente, ¿no? Ojo, también puede venir como pregunta de examen. Cefo más banco, ¿de acuerdo? Como pregunta de examen cuando piensen que se trata de un paciente resistente a la penicilina. Ahora, fíjense bien como lo que dice en nuestro punto de buena práctica. Como evidencia científica se recomienda el uso de dexametasona en los pacientes con sospecha de diagnóstico de meningitis neumocócica, y esta es la dosis, chicos, ¿sale? 0.15 miligramos por kilogramo cada 6 horas. Se recomienda en todos los pacientes con meningitis neumocócica e incluso si el microorganismo es altamente resistente a penicilina y cefalosporinas. Nos pone aquí como punto de buena práctica clínica que utilicemos dexametasona. Ahora, en pacientes que reciben dexametasona se recomienda la adición de rifampicina o la combinación empírica de vancomicina más cefalosporina de tercera generación. Ok, pero eso es cuando una vez que ya iniciaron el tratamiento, este tercer punto. A lo que voy es que, ¿cuándo vamos a utilizar un esteroide en las meningitis agudas bacterianas? Se recomienda sobre todo en pacientes que ya que se está sospechando precisamente de una meningitis por neumococo
que esté ya produciendo datos de focalización, o sea, datos de focalización como son los datos de neurona motora superior. Por eso les comentaba yo lo de la hiperreflexia y por eso les comentaba yo lo de la respuesta plantar extensora. Entonces, paciente que vean ustedes así, cuidado, o sea, se puede complicar. No necesariamente va a mejorar con el antibiótico, no. Va a mejorar incluso con con el esteroide, con la dexametasona. Entonces, abusados. No le vayan a quitar el esteroide una vez si lo inician. De hecho, deben de iniciar el esteroide en conjunto con el medicamento, con el antibiótico, para que mejore el paciente. Porque muchas veces uno le da nada más el antibiótico y no mejora, y resulta ser que desgraciadamente el proceso inflamatorio ya le ganó precisamente o la bacteria ya le ganó a la respuesta inmune. Y todo ese proceso inflamatorio que produce la hiperproteinorraquia empieza a producir esa aracnoiditis basal y es cuando se viene la complicación por la meningitis, o sea, una hidrocefalia de tipo no comunicante. Entonces, lo adecuado sería esto, chicos, para que les vaya bien a los pacientes. Me van a decir, sí, pero es diabética. Sí, pero le va a ir mucho mejor, sobre todo administrando las dos formas en conjunto. O sea, le vas a ayudar al proceso inflamatorio, al proceso inmune, a responder de forma adecuada. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta adecuada es la cefotaxima y dexametasona. Nuestro caso clínico número 2. Ahí está. Fíjense bien. Masculino de 2 días de nacido. Producto de primera gesta. Embarazo normoevolutivo a término, al parecer sin amenazas de aborto. Nacido por vía vaginal y periodos expulsivos prolongados. Con Apgar de 8,8. Madre de 32 años. Proveniente de medio rural. Sin enfermedades crónico-degenerativas, sin control prenatal adecuado. El cual comienza con fiebre de 38 grados centígrados, este chiquito, agregándose crisis convulsivas generalizadas tónico-clónicas, en el cual destaca, ojo, miren, rigidez de nuca y abombamiento de fontanela anterior, con una marcada hiperreflexia. Acuérdense, la hiperreflexia ya nos habla de que nuestro encéfalo está irritado, es una respuesta plantar extensora. Pregunta, y les dicen, el agente causal de la enfermedad, y les ponen aquí el agente causal de la enfermedad. Lean bien. A diferencia de la paciente anterior, este chiquito tiene 2 días de nacido. Y ahí hay varias palabras clave muy importantes para poder resolver este caso clínico. Nos comenta el doctor David Silva, la doctora Dani Hernández, José Miranda, Walter Mosqueda, Angélica Salazar, Julio Daniel Lora, Jorge Ángel Cabrera, todos inciso D de dedo. Muy bien, perfecto, jóvenes, así es. Aquí lo que resalta es esto, periodo expulsivo prolongado. Bien, ¿en quién se da el Streptococcus pneumoniae? Ya dijimos, Streptococcus pneumoniae se da en adultos, sí, también en adolescentes. Ya sabíamos que por infecciones previas, no sé, de los senos paranasales o bien por cuadros neumónicos, como vimos que el de la paciente, el Streptococcus pneumoniae. El Staphylococcus aureus por infecciones previas, como en este caso, o bien Staphylococcus aureus que pueden llegar a producir abscesos cerebrales por alguna neurocirugía previa o por algún golpe previo que produzca precisamente una importante solución de continuidad. O bien el Streptococcus viridans. ¿En quién se va a dar el Streptococcus viridans? Pues sobre todo, o en quién se va a aislar el Streptococcus viridans, en pacientes en los que estemos sospechando de una endocarditis extra o bien con alguna prótesis cardíaca que esté infectada, o bien sobre todo también en los pacientes que tienen alguna caries, ¿no? Una caries importante, no curada, no atendida adecuadamente, una caries, y estos pues son los que producen meningitis secundaria a Streptococcus viridans.
Estos dos son importantes, ¿eh? Les pueden poner un cuadro, un antecedente de una caries no tratada de forma adecuada y el cuadro de una meningitis como tal, y les pregunten, como en este caso clínico, cuál sería el agente etiológico. Ustedes van a responder Streptococcus viridans. Bien, en el Streptococcus galactiae, estas bacterias se dan sobre todo cuando tenemos partos o periodos de partos prolongados, y se presenta como el caso clínico, con datos de irritación meningia, respuesta plantar extensora e hiperreflexia, las fontanelas abombadas en los chiquitos, y es como debemos de sospechar de Streptococcus agalactiae. Entonces, muy bien, excelente, bien contestado. Streptococcus agalactiae, o también se puede llamar Streptococcus del grupo B. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí tenemos un cuadrito, les puse epidemiología de la enfermedad neonatal por Streptococcus del grupo B. Enfermedad de comienzo precoz, comienzo a los menos de 7 días, de comienzo tardía de 1 semana a 3 meses, cuando hay complicaciones obstétricas como en nuestro paciente, ¿sí? Momento de contagio en el útero o en el parto como en nuestro paciente. Y la enfermedad que se puede llegar a presentar posterior a este cuadro, pues es la bacteremia, la neumonía, obviamente la meningitis. Y pues desgraciadamente la tasa de mortalidad es alta. Cuando es precoz, fíjense, los estreptococos, los serotipos son 1, 2 o 3. Ya cuando es tardío, el 3 es el más común, abusado con eso. Entonces tienen que leer el contexto del cuadro clínico. Si es un paciente con una caries, si es un paciente con una prótesis cardíaca, si es un paciente con un escalpe, con un pie diabético, si es un paciente con un periodo de parto prolongado, pues de ahí van a sacar ustedes la etiología del caso. A ver, caso clínico número 3. Es un paciente de 12 años, ya está mayorcito, 12 años, a cargo del servicio de terapia intensiva. Se inició de forma paulatina con cefalea y fiebre. Ojo, cefalea y fiebre. Hace 5 días se agregaron disminución progresiva en el estado de alerta y vómitos, motivo por el cual es llevado con facultativo de donde fue derivado. Clínicamente se encuentra, miren cómo está, soporoso, con llanto al estímulo táctil, pupilas hiporreactivas a la luz, marcada rigidez de nuca, con hiperexcitabilidad en las extremidades y respuesta plantar extensora bilateral. Esto nos habla de neurona motora superior. Llamando la atención, presencia de petequias en forma generalizada. Ahí está el punto clave. Entonces, nos dicen, el análisis del líquido cefalorraquídeo mostrará qué es lo que va a mostrar. Obviamente, ustedes mismos, antes de responderla si es A, B, C o D, ¿qué etiología o cuál es el agente etiológico de este cuadro clínico? ¿Cuál sería la etiología? Antes de que me contesten A, B, C o D, ¿cuál sería el agente etiológico? Comenta el doctor Jorge Ángel Cabrera Cervantes, Neisseria meningitis. Así es, Jorge. Entonces, precisamente llama la atención la presencia de petequias de forma generalizada. Entonces, petequias de forma generalizada, si es Neisseria meningitis, ¿cómo va a estar nuestro líquido cefalorraquídeo? Ahora sí contesten. La doctora Mari Santisbais, José Miranda Trejo, Sama, doctor Germán Castellón, Alexis Ortega, Julio Daniel Lora, inciso D de dedo. Entonces, imagínense, petequias por donde quiera, ¿sí? Así como muestran en el caso clínico. Rigidez de nuca, pues es una meningoencefalitis, una meningitis. Pleocitosis de predominio neutrofílico, así es. Entonces ya decíamos que cuando son de características bacterianas, vamos a tener precisamente aumento de polimorfos nucleares, disminución de glucosa y aumento de proteínas. Vamos a ver. Entonces, este cuadro pues ya se los dijo el doctor Jorge, me parece por ahí.
Pues, ¿cuál es el agente etiológico? Ya lo localizaron inmediatamente ustedes. Es Neisseria meningitidis, efectivamente. Caso clínico número 4. Muy bien. Es un paciente preescolar de 4 años con cuadro de 2 semanas de evolución, caracterizado por ataque al estado general, anorexia y fiebre no cuantificada de predominio vespertino y nocturno, la cual es difícil que ceda ante la administración de paracetamol, y agregándose en los últimos días vómitos, así como disminución del estado de alerta. Exploración física, paciente somnoliento con pupila, ojo, miren, pupila derecha midriática, que no responde a la luz, desviada a la derecha, ojo izquierdo desviado hacia arriba, con ligera desviación de la comisura labial, no dicen hacia qué lado, y existe importante rigidez de nuca, la cual causa dolor al manipuleo. Existen reflejos aumentados en brazos y piernas, con una extensión de ambos ortejos a la respuesta de ambas plantas. Entonces, difícil el cuadro, ¿no? Imagínense clínicamente cómo está este pacientito. O sea, llegó con un cuadro típico de meningitis, pero aquí el problema pues es que ya está con la pupila derecha, que no responde a la luz. Tienen que imaginárselo. O sea, es un paciente que tiene una pupila derecha dilatada, desviada hacia la derecha, ¿sí? Ojo izquierdo hacia arriba, desviación de la comisura labial, ¿de acuerdo? Y importante, obviamente, rigidez de nuca. Ahí está la rigidez de nuca. Entonces les comentaba yo, aquí ya se está afectando pues el tallo cerebral. ¿Pero por qué se va a afectar el tallo cerebral? Si estamos hablando de una meningitis. Obviamente, la meningitis está produciendo a nivel del líquido cefalorraquídeo esa pleocitosis, y aparte esa hiperproteinorraquia que les comentaba yo, que se traduce como síndrome de Freund y que afecta las raíces de estos nervios craneales. Por eso es que se dilata la pupila, ¿sí? Por eso es que se afecta el ojo contralateral, está siendo afectado el tercer nervio craneal, también el tercer nervio craneal, ¿sí? Y el séptimo, o sea, ya está llegando entre mesencéfalo y puente, porque el séptimo nervio craneal nace de puente y los terceros nacen de mesencéfalo. Entonces, ya se imaginaron el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Ahora, les voy a ayudar. De acuerdo a la sintomatología del paciente, el cuadro se explica mejor por la siguiente aseveración. Imagínense, ya les puse yo que está así. Ya les expliqué yo que es por el síndrome de Freund, ¿sí? Que es el aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Y ya les están preguntando algo más sofisticado, chicos. Miren. Comenta el doctor Raúl Sadba, Jair Barajas, Harold Ordóñez, TB. Doctor José Miranda Trejo, meningoencefalitis. El doctor Jorge Ángel Cabrera, hidrocefalia. Ok. Perfecto. O sea, por ahí dijeron algo de tuberculosis. Ok. Perfecto. Ya dijeron algo de hidrocefalia. Perfecto. Ahora, esos conocimientos que ya hemos visto hasta ahorita, doctores, ¿cómo lo podrían traducir en estos incisos? ¿Cuál sería el correcto? ¿A, B, C o D? Todos contestan inciso D. Ok. Ajá. ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Todos? D. Ok. Todos D. Aumento de... El doctor Ariexax, inciso B de Beto. Necrosis de los vasos ependimarios con inflamación intraparenquitomatosa cerebral. Miren, por ahí me contestaron tuberculosis e hidrocefalia. Bien. Ahora, si ustedes contestaron D, aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo es lo primero que se presentaría en cualquier proceso infeccioso. Pero no todos los pacientes con un proceso infeccioso que tengan elevación de proteínas
van a estar como este paciente. ¿Sí me expliqué? O sea, todas las meningitis sí, pues van a tener proteinorraquia. Todas las meningitis bacterianas sí van a tener proteinorraquia. Pero no todas van a tener este cuadro clínico tan aparatoso. ¿De acuerdo? O sea que aumento de proteínas en líquido cefalorraquídeo es una respuesta muy vaga. ¿De acuerdo? Porque todos la presentarían. Pero no todos presentan este cuadro. Entonces, cuando esas proteínas, acuérdense, van aumentando, van produciéndome el síndrome de Freund, que va a producir una obstrucción de las cisternas del acueducto de Silvio, de los agujeros de Luschka y Magendie, y por lo tanto van a producir una hidrocefalia, que ustedes lo dijeron. Exacto. Entonces, cuando se empiezan a irritar todos los nervios craneales que nacen de mesencéfalo, de puente, es precisamente porque hay una respuesta inflamatoria exagerada que está produciendo obstrucción de esos agujeros, de esas cisternas, y que están produciendo una hidrocefalia. Entonces, todo esto va a llevar a una respuesta a nivel de las cisternas, ¿sí? Les comentaba yo en un cuadro, les ponía yo el diagnóstico post-mortem, no sé si se acuerden, donde estaba todo el exudado en el mesencéfalo, ¿sí? En el puente. Todo ese exudado es producido secundariamente a un aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo este cuadro que está presentando el niño es lo que es la complicación de una meningitis bacteriana muy severa o bien una meningitis tuberculosa, ¿sí? Que no se atiende a tiempo. Por eso se les tiene que hablar a los neurocirujanos precisamente para que coloquen una válvula de derivación ventrículo-peritoneal y aliviar esta hidrocefalia. ¿Sale? Entonces, iban bien, sí, o sea, se les quedó bien lo del aumento de las proteínas, pero acuérdense, no todas las aumento de las proteínas va a producir el mismo este cuadro aparatoso. Nos comenta la doctora Andrea, ¿es hidrocefalia en inicio comunicante y después se hace no comunicante? En inicio es comunicante, o sea, puede fluir el líquido. Imagínatelo como miel, ¿sí? Tú vas la miel en un tubito, ¿sí? Si tú pones la miel en un tubito, pues ahí va, ¿sí? Corriendo la miel. Pero va a haber un punto en donde se va a estancar. Y ese mismo estancamiento va a hacer que el líquido cefalorraquídeo ya no pueda seguir fluyendo de forma libre. Entonces, al inicio es una hidrocefalia, por eso se pintan así. Es una hidrocefalia al inicio comunicante y después se hace no comunicante, o sea, obstructiva. Entonces, al primero es como que una hidrocefalia que ahí la lleva, o sea, comunicante, y luego después una hidrocefalia como tal por un proceso obstructivo, o sea, es no comunicante. Como aquí, miren, ya está el tercer ventrículo circular y ya están las astas temporales ahí presentes, ¿sí? Al inicio es una hidrocefalia de tipo comunicante y posteriormente no comunicante u obstructiva, por ese fenómeno de Freund o por el aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo, pero ojo, producen exudado precisamente en las cisternas, y eso es lo que produce el proceso inflamatorio tan severo que se llega a obstruir. ¿Sale? Entonces, como les comentaba aquí, Mycobacterium tuberculosis y antígenos originan meningitis y hay producción de exudado y fibrosis que resulta en hidrocefalia por bloqueo de las cisternas interpeduncular y agujeros de Luschka y Magendie. Y pues viene precisamente como punto, pues no de buena práctica, ¿sí? Pero ahí les mencionan precisamente cómo está la afección. Y obviamente por esa afección se afectan, por esa situación inflamatoria se afectan los nervios 3, 4, 6 y 7, ¿sí? Precisamente por toda esa obstrucción se afectan estos nervios 3, 4, 5, 6 y 7. Ya me apasioné, ¿ven? Segunda pregunta.
Este es el mismo caso clínico, por ahí dijeron tuberculosis, hidrocefalia, ya saben que se está complicando nuestro chamaquito con una hidrocefalia, desgraciadamente. Y mira, vean ustedes, se realiza el siguiente estudio, y ahí está, miren, es el mismo caso clínico, ya no lo lean todo, nada más la segunda pregunta, ahí está. ¿Qué contestaron, chicos? Comenta el doctor Edward González y la doctora Dalia González, así como la doctora Jacqueline Ruiz, inciso D de dedo. El doctor Marco Paulín, inciso C. También la doctora Esther Manuel Hernández. Fernando Damián Tirado, inciso D de dedo. Todos inciso D de dedo. Bien. David Silva, inciso B de Beto. Pues como les comentaba, o sea, eso de, en el examen van a venir estas opciones, probable, posible, y créanme lo que sí existen estas definiciones en las guías de práctica clínica de meningitis tuberculosa. Meningitis bacteriana definitivamente no. ¿Por qué? Si esta fuera la primera pregunta, diríamos, bueno, ¿y por qué la descartan? Pues porque está a expensas de linfocitos. Acuérdense que lo que se eleva en una meningitis bacteriana no son los linfocitos, son los neutrófilos. Y aquí claramente nos dan las opciones de tuberculosis. Pues es una meningitis tuberculosa altamente probable, obviamente por el origen, ¿sí? El origen del paciente y obviamente por el líquido cefalorraquídeo y por todos los datos que nos está presentando el caso clínico. Les sugiero yo que revisen esa guía de meningitis tuberculosa y observen ustedes estos términos que vienen ahí. Ahorita por tiempo no los añadí precisamente porque no tenemos mucho tiempo, vaya. Entonces, bueno. Tercera pregunta, ¿cuál será el tratamiento recomendado? Bueno, pues es una meningitis tuberculosa. El tratamiento recomendado pues es el que está a base de isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. ¿Sí? Esos son los recomendados para pacientes que tienen meningitis tuberculosa. La primera, que es corticosteroides, cefotaxima y vancomicina, la descartamos precisamente. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es una meningitis tuberculosa. ¿Sale? El tratamiento específico, pues para la meningitis tuberculosa es la C. La A, ¿sí? Y la D, digo la B y la D, pues son para pacientes que tienen algún tipo de meningitis, pero pues bacteriana. Vamos a adelantar tantito esto para ver todos los casos clínicos. Ahí está, miren. Paciente de 28 años, traído por sus padres, el cual es procedente de Barcelona, originario de México. Atleta de alto rendimiento, el cual vive solo por presentar un vive solo y acude por presentar un cuadro confusional de 8 horas de evolución y fiebre, acompañado de vómitos, contenido alimenticio y cefalea no tolerable. A la expresión se muestra somnoliento, con pupilas aún reactivas, pero llama la atención un aumento de los reflejos osteotendinosos en piernas y brazos, junto con una respuesta extensora y rigidez importante. Es una meningitis, ¿verdad? Por esto, respuesta extensora y rigidez. El paciente se alimenta cotidianamente de comida refrigerada, ya que no tiene tiempo de cocinar, así como ustedes, por la residencia y por el internado. Entonces, ahí está su comida altamente refrigerada. Ah, sí. Esta me la estoy guardando. Son dos, ¿verdad? Estas me las estoy guardando al final, ¿eh? Chicos, todavía no se las pongo, pero me están autorizando aquí que vamos a obsequiar una beca
una beca del 50%, ¿sí? Ahorita les digo en qué pregunta, en esta no, en qué pregunta vamos a hacerla, ¿sí? Para que continúen con nosotros. Una beca del 50% para nuestro curso de los 50 esenciales. Entonces, ¿cuál sería el primer paso en este paciente? ¿Le harían directamente una punción lumbar, una tomografía de cráneo, una resonancia o un electroencefalograma? Comenta el doctor Enil. Ay, cara, está difícil su nombre. Enil Bayam, la doctora Mariosby, Noemí Priego, Carolina Camacho, Luis David Vázquez, Kate Quiroz, Alexander Espinosa, inciso A. Ojo, chicos, miren, tiene una respuesta plantar extensora y rigidez importante. Está somnoliento, ¿sí? Está todo oído. Y tiene respuesta extensora y rigidez importante. O sea, tiene hiperreflexia. O sea, las dos vías corticoespinales están afectadas, hiperreflexia y Babinski bilateral, y tiene rigidez de nuca. Si ustedes llegan y le hacen directamente una punción lumbar, sin saber cómo está ese cerebro, ojo, lo pueden complicar. O sea, coloquialmente se dice, lo pueden herniar. Entonces, antes de hacer una punción lumbar en este tipo de pacientes, lo que primerito que hay que considerar es una tomografía de cráneo, ¿de acuerdo? Entonces, la tomografía de cráneo, aquí lo dicen como punto de buena práctica, solo se debe realizar una tomografía en las siguientes condiciones. Antes de la punción lumbar, en los pacientes con sospecha de meningitis con VIH, ¿sí? Antecedente de enfermedad del sistema nervioso central, ¿ok? Una lesión ocupativa, como menciona aquí. Papiledema, ¿sí? Pues es lógico, que no nos menciona nada el cuadro clínico de papiledema. Y la presencia de déficit neurológico focal. Ojo, estas palabras, presencia de déficit neurológico focal, esto nos habla de neurona motora superior. Por lo tanto, a este paciente no podemos llegar y directamente hacerle una punción lumbar. Lo que está indicado es primero hacerle una tomografía de cráneo, precisamente por lo que les comentaba. Por posibilidad de herniarlo, entonces abusados. Y segunda pregunta, el estudio de líquido cefalorraquídeo muestra proteínas de 67, ojo, las proteínas en líquido cefalorraquídeo lo normal son hasta 40, por arriba de 40 ya es anormal, ¿de acuerdo? Linfocitos de 5000, glucosa de 12 y tinción con bacilos gram positivos. El tratamiento óptimo en este momento es, de acuerdo a lo que les dan aquí, chicos, ¿cuál será el tratamiento? Tenemos una pregunta del doctor Daniel Ramos. Dice, ¿en meningitis tuberculosa, aparte del DOTBAL, no está indicada la DEXA? De inicio, como en la meningitis neumocócica, no. De inicio. Obviamente, el problema aquí es la respuesta inflamatoria que puede llegar a producir. Si los agarras en etapas tempranas, perdón, en etapas tardías, no. En etapas tempranas, sí, es lo que dije. Perdón, en etapas iniciales. Para evitar precisamente la hidrocefalia. Y en respuesta a esta pregunta nos comenta Marios Vinavas, Bisbe Maris, Andrea, inciso A, Eduardo González, inciso C, Yair Barajas, inciso D. Fíjense, primero, chicos, primero que nada, este cuadro clínico con este estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿cuál sería el agente etiológico?
¿Nadie? Les voy a ayudar tantito. Comenta la doctora Andrea, monocitogenes. Así es, Andrea. Pero antes de monocitogenes o monocitógenes, existe un nombre, ¿cuál es? Doctora Ross Kelly, listeria. Listeria. Ahí les puse los puntos clave, miren. Se alimenta cotidianamente con comida refrigerada y tinción. Son bacilos, no son cocos. Entonces, por eso es listeria, ¿sale? Y el tratamiento para listeria, el adecuado es la ampicilina, ¿sale? En sospecha de listeria, como les ponen aquí, administrar ampi o amoxicilina 2 gramos cada 4 horas. ¿De acuerdo? Ese sería el tratamiento. Entonces, si pónganse muy abusados al momento de contestar, que les digo, fíjense en todo, como ahí, en esos 2 puntos, ¿no? Comida refrigerada y bacilos gram positivos. Entonces, el agente causal, ya decíamos, es listeria. Y este es el caso clínico bueno. Pónganse abusados. Pónganse abusados. Quiero que, acuérdense, es el 50% de descuento para una beca, ¿verdad? Ok. No nada más es que respondan, o sea, es que respondan bien, ¿de acuerdo? Ahí el doctor Cristian es el que va a decidir. Ahí les va a mandar un mensajito al que haya sido. Y miren ustedes. No contesta nadie. Recuerden, no solamente es la letra, es explicar, es Dar su punto de vista, dar ¿verdad? su punto de vista. Den su punto de vista, aquí lo platicamos y se decide quién se gana la beca. Las respuestas que hemos tenido hasta ahorita, Doc, solamente es la letra. Comenta el doctor Moreno Guillén Julio César por antecedente de TCE, pero no contesta otra cosa. La doctora Ángela Montserrat de Aureus. El doctor Harold Ordóñez de por la Escalpe. Marco Paulín de cirugía. Gaby Díaz de porque es de forma exógena. El doctor Yair por la herida en escalpe. Staph aureus, vive en piel, sobre todo en nariz. Víctor Mojarro de paciente previamente hospitalizado. El que haya respondido directamente, sí, obviamente es el inciso D, ¿sí? Por el escalpe, y obviamente pues sí tiene que ser el Staphylococcus aureus, ¿sí? Por el antecedente sobre todo de ¿qué? Del escalpe. Entonces, como el Staphylococcus aureus vive en la piel y posteriormente este paciente, les decía yo que la meningitis se puede adquirir de 2 formas, una exógena y una endógena. En la exógena, por Staphylococcus aureus, en este caso el escalpe es el que está produciendo actualmente el cuadro clínico, ¿sí? Entonces, infección por Staph aureus, inciso D. No sé quién haya sido la
la respuesta más... Quien dijo primero D por la escalpe, doctor Harold Ordóñez. Ok, doctor Harold Ordóñez, es tuya la beca del 50%. Felicidades, Harold. Y fíjense, entonces, algo bien importante, ¿eh? Este paciente tiene la mirada conjugada a la izquierda. ¿Sí lo pueden observar? Mirada conjugada a la izquierda y pupila izquierda dilatada sin responder a la luz. Tiene hiperextensión del primer ortejo al estímulo plantar derecho. O sea, esta hiperextensión del primer ortejo no es nada más que el signo de Babinski. ¿Cómo está nuestro paciente? Bien. Entonces, la siguiente aseveración es correcta respecto al caso anterior. Tiene una lesión supratentorial izquierda, tiene una lesión supratentorial derecha, una lesión infratentorial izquierda o una lesión infratentorial derecha. ¿Qué contestarían, doctores? ¿Qué contestarían en esta? Alexis Ortega, inciso A. Walter Mosqueda, inciso D. Bien. Miren, la respuesta correcta sí es la A. ¿Por qué la A? Porque, ojo, dijimos que si los pacientes estaban focalizados de un lado, en este caso, respuesta plantar extensora derecha, ¿sí? Con hiperreflexia derecha, pero la respuesta plantar extensora es la que nos muestra aquí el caso clínico, y la mirada está conjugada, desviada hacia la derecha, ¿sí? O sea, no viendo a la hemiparesia. Cuando la mirada, les había comentado yo en clases pasadas, no ve a la hemiparesia, cuando la mirada no ve a la hemiparesia, entonces la lesión es supratentorial, ¿de acuerdo? En cambio, cuando la mirada ve a la hemiparesia o ve también a los datos de neurona motora superior, ¿sí? Cuando la ve, cuando la observa, entonces la lesión es infratentorial. Por eso, nuestro paciente tiene una lesión supratentorial izquierda, que es lo que está produciendo los datos de neurona motora superior derecha. Nuestro paciente está siendo invadido por Staphylococcus aureus y una lesión supratentorial del lado derecho que está produciendo además que la pupila del lado izquierdo, ¿sí?, se esté dilatando. Si esta pupila se está dilatando, ya habíamos comentado, es porque las fibras parasimpáticas del tercer nervio craneal no pueden hacer su función normal, que es la miosis, por lo tanto la pupila se dilata. O sea, es una lesión muy localizada. ¿Qué es lo que está pasando en este paciente que tuvo un escalpe? Pues que tiene un absceso cerebral. En este caso el absceso cerebral es del lado izquierdo. Acuérdense que en las resonancias, en las tomografías, lo derecho es izquierdo y lo izquierdo es derecho. Entonces, está teniendo una lesión, un absceso cerebral, ¿sí?, con una meningitis aparte que está produciendo todo este cuadro clínico. ¿De acuerdo? Es una lesión supratentorial. Todo por un escalpe. ¿Y cuál es el tratamiento de elección para este paciente? Si es un Staphylococcus aureus. ¿Qué contestarían? Drenaje quirúrgico, esteroides, vancomicina, dicloxa. Abusados, ¿eh? Se pueden ir ustedes ahí con la finta. Ya dijimos que es un absceso, ¿sí? Un absceso que está produciendo todo esto junto con una meningitis. Comenta el doctor Jesús Medina, Mónica Ugalde, Jacqueline Ruiz, Jorge Ángel Cabrera, Gaby Díaz, Luis David, inciso C. Así es. Pues obviamente es la vancomicina y hay que drenar
ese, ese absceso, ¿de acuerdo? Para que no se queden tan tristes, esta beca va por mí, porque vi que hicieron ahí unas carillas. Igual, una última beca, ¿nos dejas, doctor Cristian? Adelante, doctor. Una última beca del 50% para el que conteste rápidamente. Acuérdense, no nada más es poner A y no, es A y ahora sí que un comentario breve de por qué es esa letra, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser la respuesta, el inciso correcto y su análisis, ¿de acuerdo? 50% para el curso de 50 esenciales que comienza el 3 de agosto, jóvenes. Ahí va. ¿Listos? Obviamente el que se ganó la primera beca, pues ya, ¿verdad? Porque si no... Ok, sí. Ya veremos. Me pongo en contacto con Harold. Sale. ¿Ya lo analizaron? Muy bien, creo que ya todos lo leyeron. Y prepárense con las opciones. Arrancan. Breve explicación, doctores. No la pura letra, o sea, la letra y explicación, chicos. Ok, hay algunas ya respuestas. Nos comenta la doctora Tania Santos. Tania Santos. Inciso D. Encefalitis, pérdidas, fisuras en TAC. Doctor Jorge Aguilar. Inciso D. Por el estado de inmunosupresión por la diabetes mal controlada. Luis Abdi. Inciso D. Mal apego a inmunosupresión. Martín Morales. Inciso D. Tiene trofismo por el lóbulo temporal. ¿Inciso qué? D de dedo, todos. Y tiene trofismo por el lóbulo temporal. Ajá. ¿Ese quién es? Martín Morales S. Ok. Doctor Peter Gons, la D por el antecedente de la diabetes mellitus de mal control. Jesús Medina, D, virus de etiología por edad más frecuente. Doctora Jacqueline Ruiz, inciso D, por la edad del paciente y demás cuadros de encefalitis, diabetes mal controlada. Doctora Angélica Salazar, A, togavirus, que es el virus de la varicela, que puede residarse en un paciente mal controlado. Miren, exacto, o sea, es una paciente diabética con mal apego
Ustedes leyeron que se trata de un cuadro meramente de una encefalitis, porque no existe aquí, no les ponen absolutamente nada de rigidez de nuca, únicamente el estado confusional y la fiebre con la hiperreflexia. La hiperreflexia, acuérdense, ya datos de neurona motora superior, pero aquí la tomografía les pone esta flechita, ¿sí? Visualizando aquí o bien apuntando el lóbulo temporal. Entonces, la respuesta correcta sí es virus del herpes, y el virus del herpes tiene una marcada afinidad por el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Entonces la que más se conjuga es, creo que la que más acertada es... Doctor Martín Morales, D, tiene trofismo por el lóbulo temporal. Así es, doctor Martín Morales, felicidades. Entonces, sí, el virus virus del herpes simple, doctor Martín, como dice el doctor Martín, tiene trofismo por el lóbulo temporal. Este se adquiere por vía nasal, entorrinal, y todas estas vías entorrinales van precisamente al lóbulo temporal. Esta es una pregunta típica del examen nacional, chicos. Acuérdense ustedes de virus del herpes simple con lóbulo temporal. Mira, aquí les puse unas imágenes causadas por el virus del herpes simple a nivel del lóbulo temporal, ¿sí? Que llega a producir precisamente estos estados confusionales. Tiene una alta mortalidad, desgraciadamente, y pues ustedes saben que si se trata de una encefalitis, pues vamos a tener leucocitos altos a expensas de linfocitos, proteínas altas, pero la glucosa va a ser normal y se va a manifestar meramente así, miren, como un estado confusional, hiperreflexia, Babinski bilateral, y se deterioran estos pacientes si no son atendidos a tiempo. Ustedes saben que el tratamiento pues es aciclovir y que se tiene que dosificar de acuerdo a la función renal. Bien, chicos, creo que es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Esperemos que les haya gustado y espero sobre todo que les sirva y que les sea de utilidad en su práctica clínica con sus pacientes. Y pues nos seguimos viendo aquí en estas cápsulas a partir el martes, no me acuerdo, bueno, creo que tenemos... Vienen los jueves del mes de julio. Los jueves del mes de julio vamos a estar transmitiendo en punto de las 3 de la tarde, por ahí se les va a estar haciendo llegar su aviso. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, perdón. A las 2. Jueves a las 2 de la tarde. Muchas gracias y pues nos seguimos viendo y cuídense mucho. Hasta luego.